Señor subsecretario, yo estoy entendiendo bien. Aquí las cifras que hemos visto en esta presentación nos indican, en primer lugar, que todo el tema del estado de excepción en el norte, empezado con Piñera pero continuado en este gobierno, era absolutamente inconducente porque no se pueden hacer reconducciones. Ese es el primer punto. De personas que no sean de nacionalidad boliviana hacia Bolivia. Segundo punto, que recién ahora, no en el gobierno anterior, pero tampoco hasta este momento en este gobierno, se ha tomado contacto con Bolivia para lograr que cese esta situación. El tercer punto, que ha entrado casi 500.000 de personas, de los cuales solamente el 10%, un poco más del 10%, ha recibido visa de responsabilidad democrática, y que el resto, que debió haber abandonado el país, no lo ha hecho. De hecho, de acuerdo con las mismas cifras que usted nos ha dado aquí, el porcentaje de reconducción es risible. Señor subsecretario, o sea, yo sé que usted está recién hace pocos meses en el cargo, pero ¿dónde están sus proyectos e iniciativas despachadas a este Congreso que le faciliten a usted restaurar el orden y control de fronteras? Es decir, usted tiene una serie de facultades. Si le faltan facultades, nos puede pedir las facultades. Pero ¿dónde están las iniciativas de su subsecretaría para expulsar a las personas que no deben estar en Chile y que se están transformando en un riesgo para la seguridad nacional? Gracias, diputado. Subsecretario. Sí, muchas gracias por la pregunta. Como el diputado, a través suyo, presidenta, dado acá hacer pregunta, su pregunta es muy relevante, pero tanto el diputado en ejercicio como quien habla tienen una sola facultad, pues la facultad que entrega la ley. Y en este caso yo, las facultades que tengo están enmarcadas dentro del marco jurídico que por lo demás ratifica el Congreso. O sea, las leyes están aprobadas por el Congreso. Como ustedes pueden ver, hay 631 solicitudes de expulsión administrativa, que no es poco. Ahora, ¿los podemos expulsar mañana? No, porque estaríamos vulnerando la ley. Por lo tanto, se ha hecho control migratorio, se ha identificado personas que han ingresado de manera irregular o por pasos no habilitados, se ha informado al Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio Nacional de Migraciones ha dictado la expulsión administrativa y se está cumpliendo con el procedimiento que establece la ley y que yo no puedo alterar de manera arbitraria. Por tanto, quiero primero establecer ese punto. Segundo, quiero recordar, y tal vez por eso a lo mejor era necesario combinar con la segunda presentación, que efectivamente ni el cierre de fronteras, que rigió por razones de carácter sanitario, ni el estado de excepción, que fue una decisión política del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, ni la modificación respecto al tipo de visa que se requería para el ingreso de ciudadanos y ciudadanas venezolanas a Chile, que finalmente aumentó la dificultad para obtener ese tipo de visa, lejos de disminuir el ingreso de ciudadanos y ciudadanas venezolanas por pasos no habilitados, lo que produjo fue el efecto contrario. Y desde esa perspectiva lo que nosotros hemos hecho cuando asumimos el gobierno fue hacer uso del decreto 265, que permitió mantener todas y cada uno, tanto del recurso humano de las Fuerzas Armadas como del equipamiento que las Fuerzas Armadas tenían en la frontera, con el objeto de poder cautelar el control fronterizo. Segundo, como ya ustedes están informados, el presidente en su visita a Arica anunció el inicio de un proceso de registro biométrico de migrantes. Quiero decirles que esta semana, el día lunes, puede haber sido el viernes, entonces, firmé el oficio dirigido a la DIPRES para la transferencia de los recursos que fueron autorizados por el presidente de la República, que son 2.600 millones de pesos destinados a implementar junto con la OIM un sistema de registro biométrico
para tener a lo menos un perfil, una huella y un rostro de aquellos migrantes que han ingresado de manera irregular por pasos no habilitados. Y tercero, quiero también decirles que hemos visitado las regiones de Arica, de Antofagasta y de Tarapacá, y que en ese contexto se han destinado 12.000 millones de pesos, también con una autorización extraordinaria de presupuesto para fortalecer todas las instituciones que cumplen funciones de fiscalización y control en nuestras fronteras. Y cuarto, les quiero contar que es algo que no está resuelto porque está en proceso de discusión, que el gobierno por lo menos tiene la voluntad y está trabajando en eso, de incorporar en el presupuesto de la Policía de Investigaciones para el año 2023. Y estamos trabajando en eso porque esto requiere ciertos acuerdos técnicos, de implementar un sistema de identificación biométrica de carácter nacional, que permitiría mejorar la seguridad de la frontera, pero que también permitiría mejorar la seguridad interior del Estado, que tiene un costo de cerca de 40.000 millones de pesos y que se le ha planteado al Ministerio de Hacienda en un periodo de ejecución de 3 años. Entonces, quiero decir que estamos utilizando de buena fe, y entiendo que podemos tener diferencias respecto a algunas medidas que algunos podrán estimar y legítimamente que el gobierno tiene que tomar, y podemos tener diferencias políticas respecto a cómo se usan las facultades, pero estamos usando todas las facultades que tiene el gobierno desde la visión que el gobierno tiene para garantizar la seguridad fronteriza y también la seguridad al interior del territorio nacional. Gracias, subsecretario. Diputado Kaiser tenía solicitada la palabra y luego la diputada. Señor subsecretario, yo le consulté si usted tenía alguna iniciativa despachada a este Congreso para hacerle más fácil la vida. Usted me dice que su dificultad fundamental es la ley. Yo me pregunto por qué no hay un proyecto de ley despachado por su cartera para superar las dificultades que usted está enfrentando para expulsar a personas que no debiesen estar en territorio nacional. Segundo, a mí me sirve, y a Chile le sirve muy poco, tener a todos plenamente identificados que se encuentran ilegalmente en el territorio. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cómo eliminamos el efecto llamada, que significa poder entrar a Chile y quedarse en Chile, aunque eso sea contra la ley? Y esa eliminación del efecto llamada solamente se puede realizar o se puede lograr deportando a las personas que no debiesen encontrarse en el país. Entonces, si usted me dice que tienen todos estos proyectos que me parecen muy interesantes, pero me dice al mismo tiempo que no tiene ningún interés en modificar la situación legal que hace prácticamente imposible deportar a las personas que no debiesen encontrarse en este país, entonces, me disculpará, señor subsecretario, pero más allá de nuestras diferencias políticas, me encuentro que me están tomando el pelo. Y dentro de su función y de la función del Estado está el hacer cumplir la ley. Y eso significa, si la ley no le está sirviendo para servir a la ley, nos tiene que decir cómo modificarla, cómo la ayudamos. Yo aquí no estoy tratando de hacer oposición a su gobierno. Le estoy tratando de ofrecer todo tipo de colaboración para modificar la legislación de tal manera de que nosotros podamos solucionar un problema que es evidente y que nos está creando una tremenda crisis en el sector habitacional, en el sector empleo, en el sector orden público, en el sector mafia, homicidios, etcétera. Entonces, por favor, señor subsecretario, mándenos los proyectos de ley que usted cree que son necesarios para recuperar el control de nuestras fronteras y de nuestro territorio. Muchas gracias. Presidenta, yo creo que es completamente natural que las leyes vigentes se puedan analizar con espíritu crítico y se puedan modificar para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos chilenos. Solo recordar que justamente cuando, y usted lo sabe muy bien porque su comisión discute leyes todos los días, cuando se discute una ley o se modifica una ley, hay que tener mucha certeza de la evidencia que se tiene detrás para saber si esa modificación efectivamente va a resolver el problema. Lo digo porque la ley vigente de migraciones fue promulgada
el 12 de febrero de este año, hace muy poco. Y esa ley tuvo una larga discusión y tramitación en el Congreso. Y por lo tanto se requiere tener espíritu crítico, pero también se requiere tener evidencia que permita saber que las modificaciones que eventualmente se pueden hacer a la ley efectivamente van a resolver problemas. Lo digo porque en algún momento se pensó que retirar la visa democrática iba a resolver el problema. O se pensó que declarando el estado de excepción se iba a resolver el problema. O se pensó que el cierre de frontera iba a resolver el problema. Y se hizo noticia con esa medida asegurándole a Chile que eso resolvía el problema. Y no lo resolvía. No digo que haya habido mala fe, pero evidentemente se propusieron políticas públicas cuya evidencia demuestra que eran malas políticas públicas. Y creo que por tanto los gobiernos tienen la obligación de proponerle al Parlamento buenas políticas. Entonces, no tenga duda, Presidenta, a través suyo al diputado Kaiser, que el gobierno está mirando rigurosamente la aplicación de la ley. No ha decidido todavía presentar modificaciones, pero está evaluando la aplicación de la ley justamente para ver si es posible o si es necesario proponerle modificaciones al Congreso. Pero si proponemos modificaciones, van a ser modificaciones que tengan evidencia sólida para garantizarle al país y al Congreso que el gobierno actúa con seriedad para resolver los problemas de los ciudadanos. Y me faltó una pregunta. ¿De la diputada? Sí, respecto a los plazos de expulsión, las expulsiones judiciales son, por decirlo así, más fáciles de ejecutar. Por eso es que uno ve que durante el transcurso de este año, incluso en el primer semestre, si uno proyectara, evidentemente, van a haber muchas más expulsiones judiciales de las que hubieron en el año 2021. Por dos razones. Porque aquellos que tienen condenas de más de 5 años están detenidos y se tramita la expulsión judicial antes de que queden en libertad. Por lo tanto, salen de la cárcel, son tomados por la PDI y son expulsados. O sea, no hay ninguna posibilidad de no expulsarlos. En el caso de aquellos que son condenados a penas menores, inferiores a 5 años, también su expulsión es relativamente, no digo simple, pero más certera, en términos de que es posible identificarlo, saber dónde está y expulsarlo. No ocurre así, diputada, respecto a los plazos que usted me consulta en torno a las expulsiones administrativas, porque si bien no hay un plazo que regule la expulsión, hay dos dificultades prácticas, que siempre ha habido dos dificultades prácticas respecto a aquellos inmigrantes que están de manera irregular. Es que hay que notificarlos y posteriormente, si es que están notificados, hay que ir a expulsarlos. Y para eso hay que encontrarlos. Y conjuntamente lo que ocurre con cualquier persona que está en una situación irregular, no tiene un domicilio fijo. Ni siquiera sabemos si el nombre del cual disponemos es un nombre real. Y por eso es que es tan importante, para poder pasar a tener una expulsión administrativa eficaz, es muy importante tener el registro biométrico de los inmigrantes, y por eso es que el gobierno ha destinado recursos para proceder a identificar biométricamente a lo que estimamos son entre 120.000 y 150.000 personas. Pero respecto a esa expulsión administrativa, la ley no establece un plazo, establece un procedimiento que el gobierno trata, está cumpliendo. De hecho, hay 631 que están en el procedimiento, pero la ley no establece un plazo, y la principal dificultad que tenemos para hacerlo rápido es que no es fácil ubicar los domicilios, ya sea para notificar o para expulsar de los inmigrantes que han ingresado por pasos no habilitados. Diputado Kaiser está solicitando la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, establecer que el hecho de que hayan podido hacer un negocio con la inmigración ilegal tiene que ver con que nosotros le hicimos posible el negocio al permitir la inmigración ilegal y dejar que la gente se quedara en Chile. Es decir, es responsabilidad, esta es una herida autoinfligida del Estado de Chile, no importando si esto es de derecha o de izquierda. Y ahí el gobierno de Sebastián Piñera literalmente se ganó un par de siglos en el purgatorio. Más allá de eso, señor subsecretario, la siguiente consulta. ¿Cuántos miembros tienen identificados en Chile?
¿A cuántos miembros han expulsado de Chile del Tren de Aragua? ¿Cuántos miembros del Tren de Aragua fueron expulsados administrativamente? Y digo administrativamente porque usted, señor subsecretario, tiene la facultad, según el artículo 140, de aplicar la medida de expulsión administrativa, que será en el caso de que haya una, o sea, excepcionalmente, disculpe, artículo 149, cuando se ponga en riesgo la seguridad interior del Estado. Es decir, usted puede expulsar a estos miembros cuando los tenga identificados de inmediato, sin proceso judicial. La siguiente consulta es, vamos a tener, la verdad es que yo estoy superado por lo que ha sucedido aquí. ¿Dónde están reclutando? ¿Dónde está reclutando el Tren de Aragua? ¿Está reclutando entre la comunidad venezolana aquí? ¿A quién está extorsionando? ¿Está extorsionando solamente a la comunidad venezolana o ya está extorsionando a nuestros compatriotas? ¿Cómo van a impedir que siga entrando gente del Tren de Aragua a Chile si no son capaces de controlar la frontera? Y no están controlando la frontera, porque incluso si llega gente con papeles, con antecedentes criminales, dado que no los podemos devolver a Bolivia, se quedan en Chile. Es decir, mi consulta es ¿cómo se supone que pretenden recuperar el control de esto si no recuperan el control y la posibilidad de expulsar a la gente que está entrando a nuestro país? Disculpe si salió un poco confuso esto, pero estoy con la presión alta en este momento, después de haber escuchado lo que escuché. Muchas gracias, señor subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Yo sé que los tiempos van a ser breves para responder preguntas que son interesantes y que seguramente requiere entregar una información más detallada. Por eso quiero dejar primero una idea general. Yo estoy citado o invitado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para exponer la política del gobierno en materia de crimen organizado. Era para este miércoles, no se va a poder hacer el miércoles, la suspendió la comisión. Y yo sugeriría, solo sugerencias, tómese así porque no tengo ninguna facultad para... sería bueno, ya que este es un tema de interés conjunto, tal vez que eso se pudiera hacer en el marco de una sesión conjunta de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Gobierno Interior, con el objeto de poder poner la política del crimen organizado en un mismo espacio y poder contestar, entregar la información y contestar todas las preguntas que los tienen. Voy muy breve, por lo tanto, a ver algunas preguntas. Respecto a por qué no forzamos a los integrantes del Tren de Aragua por vía administrativa y no usamos esas facultades que plantea el diputado Kaiser a través suyo, Presidenta. Bueno, es como decir, ¿por qué no tomamos detenido a que cometió un homicidio? Porque en realidad no sabemos quién cometió el homicidio. No sabemos tampoco quién integra el Tren de Aragua. ¿Quién, por lo tanto, lleva adelante la investigación? La lleva adelante el Ministerio Público. Todas las personas que están detenidas en el marco del Tren de Aragua son personas que están detenidas en el marco de un proceso de investigación llevado a cabo por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y eventualmente Carabineros de Chile. Y si es que supiéramos de un integrante del Tren de Aragua, tampoco lo expulsaríamos administrativamente, porque sería dejarlo en la impunidad, y por lo tanto lo que corresponde es que las personas sean procesadas por los delitos que cometen. Entonces, decirle que lo que se está haciendo es fortalecer las capacidades justamente de identificarlos en materia del proceso de investigación penal, y estamos ayudando a que eso ocurra, y obviamente a procesarlos, a imputarlos y a que cumpla la condena que corresponde. Dicho eso, en ese marco, lo primero que hemos hecho es juntarnos con los fiscales de las regiones de Tarapacá, de la región de Antofagasta y de la región de Arica, donde estuvimos junto al presidente de la República. En el caso específico de la pregunta que hace el diputado Ramírez por Tarapacá, efectivamente nos reunimos con el fiscal Arancibia y la fiscal Plaza. Tuvimos una conversación con ellos y el Ministerio del Interior ha determinado varias decisiones en torno a ello. Uno, son mejorar sus condiciones de seguridad, que nos parece algo natural y necesario. No voy a entrar al detalle, pero hemos conversado con los fiscales, hemos pedido informes rigurosos a las policías y hemos tomado decisiones que tienen que ver con mejorar las condiciones de seguridad de nuestros fiscales. Lo segundo que hemos hecho fue reforzar las fiscalías con recursos del Ministerio del Interior
Y en el caso de la Fiscalía de Tarapacá, que es donde se hace la pregunta, a través del Ministerio del Interior se está financiando 2 abogados y 2 analistas, si es que estoy en lo cierto. Y lo tercero que se ha hecho es destinar recursos para fortalecer las capacidades tecnológicas para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Estas medidas que hemos tomado para la Fiscalía de Tarapacá también se han tomado para la Fiscalía de Antofagasta y también para la Fiscalía de Arica. Es decir, además, que el presidente nos autorizó un fondo de 12.000 millones de pesos, que está autorizado y que por tanto hemos acordado con las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica, en el marco de los denominados consejos regionales contra el crimen organizado, con el objeto de fortalecer las capacidades de las instituciones que tienen que luchar contra el crimen organizado. Voy a colocar solo un ejemplo que se ha puesto aquí: aduanas. En el caso de aduanas estamos destinando un poco más de 6.000 millones de pesos, que son recursos del Ministerio del Interior autorizados por el presidente de la República para comprar que son escáneres para mejorar las capacidades de aduana para la fiscalización de todo lo que ingresa por nuestras fronteras. Y también hemos destinado recursos a Directemar a propósito de lo que se planteaba de el ingreso por nuestra frontera marítima para fortalecer las capacidades tecnológicas de Directemar. O sea, estamos destinando recursos, una cantidad de recursos significativos a fortalecer las instituciones.